La política madrileña ha sido los últimos años un laboratorio de reformas neoliberales, un territorio donde las ideas más radicales de privatización y externalización han pasado de los discursos a la práctica diaria del gobierno autonómico. Isabel Díaz Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, ha hecho de este modelo su marca personal, envolviendo cada medida en un discurso de libertad que para uno significa poder elegir y para otro significa dejar que el mercado dicte las reglas. El último episodio de esta larga serie es un cambio normativo que, bajo la apariencia técnica de una reforma universitaria, esconde un chiringuito diseñado para beneficiar a las universidades privadas, y por extensión, a los intereses empresariales y políticos que hay detrás de ellas. El anuncio del decreto llegó sin grandes fanfarrias, casi como si fuera un trámite administrativo más. El lenguaje era el habitual: modernizar el sistema, fomentar la competitividad, mejorar la oferta educativa. Pero la letra pequeña revela una historia distinta. La norma reduce los requisitos de profesorado con dedicación completa, relaja las exigencias de investigación y acreditación, y facilita la apertura de nuevos grados y campus con menos controles. Lo que en la práctica supone que universidades privadas puedan expandirse más rápido y con menos inversión en calidad. Para entender el alcance de esta medida, hay que mirar el panorama universitario de Madrid. La región cuenta con algunas de las universidades públicas más prestigiosas del país, como la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, Alcalá, Carlos III o la Rey Juan Carlos. Estas instituciones, con décadas de historia, han formado a generaciones enteras de profesionales y académicos. Pero desde hace años, conviven con un número creciente de universidades privadas, algunas de calidad reconocida y otras cuya prioridad es el beneficio económico más que la excelencia académica. En este ecosistema, la normativa que se acaba de aprobar inclina la balanza de forma clara, no para reforzar lo público, sino para dar alas a lo privado. El proceso de elaboración del decreto es en sí mismo parte del problema. No ha habido una participación real de la comunidad universitaria pública, ni un debate transparente en la Asamblea de Madrid. En cambio, sí ha habido reuniones discretas con representantes de patronales de universidades privadas, grupos empresariales y asesores vinculados al entorno político de Ayuso. El resultado es un texto que responde a las demandas de ese sector: menos obligaciones, más facilidades y un marco legal que les permite crecer con rapidez y seguridad jurídica. No es la primera vez que ocurre algo así en Madrid. En sanidad, el gobierno regional lleva años concertando servicios con empresas privadas y externalizando partes enteras del sistema. En vivienda, se vendieron miles de pisos públicos a fondos de inversión, debilitando el parque social. En educación primaria y secundaria, se ha potenciado la red concertada mientras los centros públicos se enfrentan a recortes de plantilla y recursos. El patrón es claro: reducir lo público, abrir espacio a lo privado y justificarlo como una mejora para la ciudadanía. El caso universitario es especialmente grave porque afecta a la formación de las próximas generaciones. La universidad pública no solo ofrece títulos, sino que sostiene la investigación, forma a profesionales de sectores estratégicos y garantiza que cualquier persona con capacidad y esfuerzo pueda acceder a estudios superiores, independientemente de su renta. Cuando se le quitan recursos y se favorece a la privada, se está cambiando el modelo social, de un sistema basado en la igualdad de oportunidades a uno donde la educación superior se convierte en un bien de lujo. En la práctica, el decreto significa que una universidad privada podrá abrir nuevas titulaciones sin cumplir los estándares de calidad que se exigían hasta ahora. Podrá reducir el número de profesores a tiempo completo, lo que abarata costes pero también reduce el contacto entre alumnado y profesorado estable, que es clave para mantener la calidad académica. Además, al flexibilizar la exigencia de investigación, se corre el riesgo de que estas instituciones se conviertan en meros centros de docencia sin aportar al desarrollo del conocimiento, algo que sí se exige a las universidades públicas. El argumento de la libertad de elección es el escudo político que Ayuso utiliza para defender este tipo de medidas. Pero esa libertad es, en realidad, asimétrica. No es lo mismo elegir entre varias universidades públicas de calidad que poder pagar una matrícula de 10.000 o 15.000 euros anuales. La mayoría de las familias no tienen esa capacidad, por lo que su elección se limita a la pública. Si ésta se deteriora, las opciones reales se reducen para la mayoría y se amplían para una minoría con más recursos. El impacto de este cambio no se verá de la noche a la mañana, pero en pocos años puede transformar el mapa universitario madrileño. Más plazas privadas, más titulaciones express, más campus nuevos en manos de grupos empresariales, y menos capacidad de la pública para competir en igualdad de condiciones. Lo que empieza como una diferencia regulatoria acaba traduciéndose en una diferencia de poder e influencia. Mientras tanto, en las universidades públicas,
la reacción ha sido de indignación. Rectores, sindicatos y asociaciones de estudiantes han denunciado que se trata de un ataque directo a la calidad y a la igualdad de oportunidades. Han recordado que la universidad pública madrileña arrastra problemas graves: plantillas envejecidas, alta temporalidad en el profesorado, falta de financiación para investigación, instalaciones que necesitan inversión urgente. En lugar de abordar estos problemas, el gobierno regional decide favorecer a quienes no sufren esas carencias porque operan con lógicas de mercado y pueden trasladar los costes al precio de la matrícula. Este es un momento decisivo. Si la sociedad madrileña no reacciona, el modelo que se está imponiendo se consolidará. Y cuando eso ocurra, revertirlo será mucho más difícil. Lo hemos visto en sanidad. Una vez que se privatiza un hospital o se concierta un servicio, volver a gestionarlo de forma pública implica costes políticos y económicos enormes. Con la universidad pasará lo mismo. La historia de cómo se ha llegado a este punto empieza mucho antes de la aprobación del decreto. Durante años, la Comunidad de Madrid ha ido tejiendo una relación estrecha con las universidades privadas, presentándolas como socios estratégicos para complementar la oferta pública. Esta idea, en apariencia inocente, ha ido derivando en una competencia desigual. Mientras a la pública se le exigían estándares altísimos para abrir nuevos grados, la privada encontraba resquicios legales para expandirse más rápido. Con la nueva normativa, esos resquicios se convierten en una autopista. En paralelo, se ha producido un fenómeno silencioso pero importante: la entrada de fondos de inversión en el sector universitario privado. Empresas internacionales con experiencia en gestionar hospitales, residencias o centros educativos han visto en la educación superior un negocio rentable y de bajo riesgo, especialmente si cuentan con un marco legal favorable. Comprar una universidad, rebajar costes de personal estable, aumentar el número de estudiantes y abrir nuevos campus es una estrategia de expansión que se traduce en beneficios rápidos. Lo que Ayuso ha hecho es facilitarles esa estrategia. Las consecuencias sociales de esta política son profundas. La universidad pública cumple una función que va más allá de la formación. Es un espacio de movilidad social, un lugar donde jóvenes de familias trabajadoras pueden acceder a una educación de calidad y construir un futuro mejor. Al debilitarla, se limita esa movilidad y se consolida una sociedad más estratificada, donde el acceso a determinadas profesiones depende cada vez más de la capacidad de pago. Las protestas que ya se han convocado tienen un doble objetivo: frenar el decreto y abrir un debate sobre el modelo educativo. No se trata solo de una cuestión técnica sobre requisitos y acreditaciones, sino de decidir si queremos que la educación superior siga siendo un derecho o se convierta en un privilegio. Los estudiantes que hoy salen a la calle saben que este no es un problema abstracto. En pocos años, serán ellos quienes sufran las consecuencias si el título que obtienen pierde valor o si sus opciones se reducen porque la pública está desmantelada. El discurso oficial de la Comunidad de Madrid insiste en que lo público no se toca y que la reforma solo busca mejorar la oferta educativa. Pero la realidad es que lo público sí se toca, aunque sea por omisión. No invertir en la universidad pública, no abordar sus problemas estructurales, mientras se favorece a la privada, es una forma de debilitarla. Y ese debilitamiento, aunque sea gradual, acaba siendo letal. En el plano político, este movimiento refuerza la alianza del PP madrileño con sectores empresariales que ven en la educación un mercado más que conquistar. Es un modelo coherente con la visión neoliberal de Ayuso, donde el Estado se limita a garantizar un marco legal favorable para que las empresas operen y el resto lo hace el mercado. El problema es que en educación, como en sanidad, el mercado no garantiza ni la igualdad de acceso ni la calidad para todos. La ofensiva de Ayuso en el terreno universitario no surge de la nada, sino que es el resultado de un proyecto político sostenido durante décadas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Desde los años 90, los gobiernos autonómicos del PP han fomentado un entorno en el que lo privado se presenta como sinónimo de modernidad, eficiencia y libertad, mientras lo público se describe, a menudo de forma interesada, como un sistema obsoleto, burocrático y poco competitivo. Esa narrativa ha calado en parte de la sociedad madrileña, especialmente en sectores que ven con buenos ojos que cada familia elija dónde estudiar, sin detenerse a pensar que esa elección está condicionada por el nivel de renta. La diferencia es que ahora esa ideología se traduce en medidas concretas que alteran el equilibrio del sistema. En el caso de las universidades privadas, el decreto recién aprobado es mucho más que un ajuste técnico. Es un cambio estructural que afectará a cómo se reparte el poder educativo en Madrid durante las próximas décadas. Las privadas ganan capacidad para crecer sin tener que demostrar la misma solvencia que se exige a la pública, y esto no solo afecta a la competencia entre instituciones, sino también a la percepción de calidad que tendrá la ciudadanía. Cuando un estudiante elige una universidad privada,
suele hacerlo buscando ventajas, más flexibilidad, titulaciones específicas, instalaciones modernas o un trato más personalizado. Pero todo esto, que en sí mismo no es negativo, se convierte en un problema cuando la expansión de estas instituciones se produce a costa de rebajar requisitos que son esenciales para garantizar la calidad académica. Si no se exige un mínimo de profesorado a tiempo completo, si no se controla la calidad de los planes de estudio, si no se vincula la acreditación a un nivel serio de investigación, el título que se obtiene pierde valor, y con él, la reputación de todo el sistema universitario de la región. Las universidades públicas madrileñas llevan años soportando recortes. Sus presupuestos no han crecido al ritmo de las necesidades, sus plantillas están envejecidas, y la temporalidad de los contratos de profesorado es un problema crónico. Además, la falta de inversión en infraestructuras ha hecho que en muchos campus las instalaciones no estén a la altura de lo que deberían ofrecer. Frente a esto, las universidades privadas, respaldadas por empresas con capacidad financiera y ahora por un marco legal más laxo, pueden invertir en edificios nuevos, en marketing agresivo y en captar estudiantes internacionales dispuestos a pagar precios altos. La competencia se vuelve desigual no porque la pública no sea buena, sino porque se le ponen trabas mientras se allana el camino a la privada. El decreto de Ayuso encaja en una lógica política que también hemos visto en sanidad: deteriorar lo público para que lo privado aparezca como la única alternativa viable. En el caso universitario, esto se traduce en que, a medio plazo, las familias que puedan pagarlo optarán por la privada para asegurarse mejores condiciones, mientras la pública quedará para quienes no tengan otra opción. Esta segmentación social rompe la promesa de igualdad de oportunidades que debería ser la base del sistema educativo. Las reacciones no han tardado. Profesores y sindicatos advierten que esta medida pone en riesgo la investigación, que en gran parte se desarrolla en las universidades públicas y que requiere plantillas estables y bien financiadas. Las asociaciones estudiantiles han comenzado a organizar movilizaciones, conscientes de que lo que está en juego no es solo el futuro inmediato, sino el modelo educativo que tendrán las próximas generaciones. Incluso algunos rectores de universidades privadas con prestigio han mostrado su preocupación, ya que temen que una expansión demasiado rápida de centros con estándares bajos dañe la imagen del conjunto del sector. Pero en el gobierno de la Comunidad de Madrid, las críticas se interpretan como ruido político. Ayuso y su equipo confían en que el impacto positivo que perciban las universidades privadas beneficiadas, junto con el respaldo de su electorado más afín al discurso de la libertad, sea suficiente para compensar cualquier desgaste. Además, saben que medidas de este tipo, una vez implementadas, son difíciles de revertir, incluso si en el futuro cambiara el signo político del gobierno regional. En este sentido, el decreto no es solo un favor puntual, es una inversión política a largo plazo. Consolida una alianza entre el PP madrileño y un sector empresarial que tiene interés en mantener y ampliar este marco normativo. Y como ha ocurrido en otros ámbitos, una vez que el sector privado se acostumbra a operar con ventajas legales, cualquier intento de limitar esas ventajas se encontrará con una resistencia feroz, tanto en el plano mediático como en el judicial. El problema de fondo con este chiringuito universitario es que no solo se trata de un asunto madrileño. En otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía, Galicia o Castilla y León, se observa con atención lo que ocurre en Madrid. Si el modelo funciona, es decir, si las universidades privadas crecen, aumentan sus beneficios y logran captar más estudiantes, es probable que estas comunidades intenten replicarlo. Esto abriría la puerta a una privatización encubierta del sistema universitario español, donde la universidad pública quedaría relegada a un papel secundario. A nivel nacional, el gobierno central podría intentar frenar estas reformas mediante la legislación básica que regula las universidades, pero hacerlo implicaría un choque político con las comunidades gobernadas por el PP y podría convertirse en un nuevo frente de confrontación institucional. Ayuso sabe que, si consigue consolidar esta reforma en Madrid antes de que el gobierno central actúe, tendrá un argumento de seguridad jurídica para evitar cambios futuros. Mientras tanto, el relato oficial sigue afinado. La presidenta repite en sus discursos que Madrid es la región de la libertad, que apuesta por dar más opciones y que nadie pierde con esta reforma. Pero en la práctica, quienes pierden son los estudiantes que dependen de la universidad pública para acceder a estudios superiores, los profesores que ven cómo se precariza su profesión y la sociedad en su conjunto, que se arriesga a ver degradado el valor de sus titulaciones. En los próximos meses, la batalla se librará en dos frentes. Por un lado, en las calles y en los campus, con manifestaciones y actos de protesta que intentarán poner el tema en el centro del debate público. Por otro, en el plano institucional, donde los partidos de la oposición buscarán fórmulas para frenar la aplicación del decreto o al menos limitar sus efectos.
La clave estará en si se consigue generar suficiente presión social como para que el gobierno regional perciba que el coste político de seguir adelante es demasiado alto. Este episodio es una prueba más de que los cambios más profundos en las políticas públicas no siempre llegan en forma de grandes reformas visibles. A veces, un decreto aparentemente técnico, aprobado sin demasiado debate, puede tener consecuencias enormes y duraderas. La historia de este chiringuito universitario de Ayuso es un ejemplo claro. Un cambio de reglas que, lejos de ser neutral, favorece de forma directa a un sector privado con intereses económicos evidentes, a costa de debilitar lo que es de todos. La pregunta que queda es si la sociedad madrileña y española está dispuesta a aceptar este rumbo o si habrá una respuesta capaz de frenarlo. La experiencia en otros ámbitos sugiere que, si no se actúa rápido, la privatización avanzará hasta un punto en el que volver atrás será prácticamente imposible. La defensa de la universidad pública no es solo una cuestión de nostalgia o de principios, es una necesidad para garantizar una sociedad más justa, con igualdad real de oportunidades y con un sistema de conocimiento que sirva al bien común y no solo a los balances de beneficios de unas pocas empresas. Salud y lucha.